Información geográfica. ¿Qué es una información geográfica? Una información geográfica es la interpretación que se le da a un dato o a un hecho. Este dato geográfico no es igual para todas las personas. Lo que para unas personas puede ser una información geográfica, para otras personas puede ser un dato geográfico. Para nosotros poder analizar, interpretar y visualizar esta información, tenemos el software ArcGIS. Componentes de la información geográfica. Componente espacial. El componente espacial hace referencia a la localización de un dato o de una información geográfica. Este componente nos va a hacer referencia a la ubicación exacta dentro de un lugar determinado. Por ejemplo, en la siguiente figura se presenta un campo agrícola y una parcela. Esta parcela se ubica dentro del campo agrícola y alrededor del campo vamos a encontrar un río. Esta parcela, teniendo estos dos datos, va a tener una localización específica. Componente temático. Este componente hace referencia a los atributos que representan un objeto en el espacio y responden a la pregunta ¿qué? Por ejemplo, si tenemos un shapefile de un componente de tipo de ríos, vamos a preguntarnos ¿qué contiene ese shapefile? Contiene una información de los ríos. Si tenemos un componente de un sistema de vías, vamos a preguntarnos ¿qué contiene ese componente? Contiene la red de vías, ya sea nacional, provincial o local. Y así podemos tener una diversidad de componentes temáticos. Los componentes temáticos pueden ser de distintos tipos. Continuos. Admiten cualquier valor en un rango. Discretos. Solo se aceptan valores en números enteros. Fundamentales. Se obtienen directamente del proceso de medición, por ejemplo, la población. Derivadas. Resultan de relacionar dos o más variables, por ejemplo, la densidad poblacional, ya que se requiere el área de la superficie y la población en general. En la siguiente figura tenemos el componente temático de la parcela. Este componente lo vamos a encontrar básicamente en la tabla de atributos del ArcGIS. Por ejemplo, aquí se menciona el shape como un punto, el ubigeo como parte del ubigeo nacional, el departamento que vendría a ser Lima, la provincia Huaura y el distrito que es 27 de noviembre. Todo eso es parte del componente temático de la parcela. Componente temporal. El componente temporal es muy importante para el sistema de información geográfica. Almacenar esta información conlleva a utilizar grandes datos de información porque es un espacio que nos va a generar de acuerdo al número de tiempo que vamos a identificar una misma información. En la siguiente figura vamos a presentar el componente temporal de acuerdo al retroceso glaciar. Por ejemplo, tenemos que en el año 1940 el glaciar era mucho mayor y la vegetación también, pero a medida de que pasan los años hasta el 2014, este retroceso ya es menor. Esto nos va a llevar a acumular diferentes datos de acuerdo al componente temporal. ¿Ello qué quiere decir? De acuerdo al tiempo. Y eso se da porque un dato puede ser ampliamente variable. Ello puede reflejarse en nuestro componente temporal.